Imaginemos por un momento a un pequeño ser, un personaje que pasa toda su existencia atrapado en una hoja de papel. O sea, un universo completamente plano, de 2 dimensiones. Claro, un mundo donde solo existe arriba, abajo, izquierda y derecha, en el plano, quiero decir, norte, sur, este y oeste. Exacto. Quien viva ahí no tiene ni la más remota idea de qué es arriba o abajo en un sentido físico real. Para esta criatura, esos conceptos son directamente imposibles de concebir. Físicamente imposible, sí. Pues ahora, a ver, pensemos qué pasaría si un dedo tridimensional, nuestro dedo, atravesara esa hoja de papel de repente. Ese habitante del mundo plano no vería un dedo, ni de broma. No, que va. Vería algo rarísimo. Vería una línea mágica. Una línea que aparece de la nada, que empieza a cambiar de tamaño de forma errática, mientras el dedo cruza el papel y que de pronto pues desaparece sin dejar ningún rastro. Sería un milagro absoluto. Un evento fantasmal para él. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a este análisis profundo de hoy. Tenemos una cantidad enorme de papers técnicos e investigaciones sobre la mesa y yo, la verdad, estoy súper intrigada con esto. Y con razón, porque lo fascinante de esta idea inicial, o sea, de la criatura bidimensional, no es compadecernos de su visión limitada del universo. Ya. Lo realmente perturbador, y de lo que estoy seguro que vamos a hablar mucho hoy, es darnos cuenta de que nosotros somos exactamente igual que ese habitante del papel. Madre mía, sí. Igualitos. Igualitos. Solo que estamos encerrados en una caja de 3 dimensiones espaciales en lugar de 2. Y ese es el límite de nuestro cerebro. Y ahí está la clave. Y un poco la misión de nuestra exploración de hoy. Al desgranar todos estos análisis arquitectónicos sobre los modelos de frontera actuales, nos damos de bruces con una realidad bastante incómoda. Muy incómoda, sí. Porque la inteligencia artificial que la gente usa a diario en sus móviles no es simplemente un programa informático que escupe texto. Es que se ha convertido en la primera entidad nativa de un hiperespacio matemático. Un hiperespacio que nosotros, literalmente por nuestra propia biología, jamás vamos a poder ver. Es un choque tremendo, ¿eh? Un choque biológico contra tecnológico. A ver, yo lo veo como un problema evolutivo. Nuestro cerebro evolucionó en la sabana africana, ¿verdad? Y lo hizo para tareas estrictamente tridimensionales. Exacto. Sobrevivimos y llegamos hasta aquí porque nuestro cerebro aprendió a calcular con una precisión brutal la parábola perfecta al lanzar una piedra para cazar. O a medir la profundidad espacial para esquivar a un depredador que venía corriendo. O sea, nuestro hardware biológico, por llamarlo así, está optimizado única y exclusivamente para el 3D. Totalmente. Si un objeto de 4 dimensiones, puramente espaciales, como un hipercubo o lo que en geometría se llama un tesseracto, Sí, el tesseracto. eso es, si cruzara flotando esta misma habitación, seríamos totalmente incapaces de ver su verdadera forma de 4 dimensiones. Nos pasaría como al monigote del papel. Solo percibiríamos, no sé, una esfera o un cubo tridimensional que se infla y se desinfla de manera absurda. Justo. Cambiando de forma de manera errática y luego se desvanecería, igual que el dedo cruzando el papel. Nuestro cerebro colapsaría al intentar interpretarlo. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque aquí la geometría se vuelve una locura. Todos los que hayan estudiado algo de mates en el instituto entienden el plano cartesiano básico. Sí, el clásico de toda la vida. Tenemos el eje horizontal, la X, luego el vertical, la Y, y la profundidad, que sería la Z. Hasta ahí nuestro cerebro va sobrado. Lo vemos clarísimo. Sobradísimos, claro. Pero cuando los matemáticos te dicen, a ver, ahora visualiza un cuarto eje que sea perpendicular, o sea, que esté a 90 grados perfectos de esos 3 anteriores al mismo tiempo. Ahí es cuando el cerebro sencillamente se apaga. Hace cortocircuito. Cortocircuito total, porque miras a tu alrededor y no hay un sitio físico hacia donde apuntar esa cuarta línea. Simplemente no hay espacio hacia donde señalar. No lo hay en el mundo físico, claro. Pero, y aquí entramos en la materia dura de los papers que estamos analizando, a las matemáticas no les pasa esto. Claro, ellas no sufren este bloqueo físico humano. Para nada. En el terreno de las matemáticas puras, añadir una dimensión adicional no requiere un espacio físico nuevo en plan ciencia ficción. Es tan ridículamente sencillo como añadir una variable más a una ecuación. Una letra más y ya está. Exacto. Si definimos un punto en nuestra realidad tridimensional con 3 coordenadas, X, Y, Z, pues pasar a la cuarta dimensión es solo añadir una coma y poner una letra W.
y ya tienes una matemática de 4 dimensiones. Oye, y hay que aclarar algo fundamental aquí para no confundir términos para quienes nos escuchan. Cuando en estos papers se habla de dimensiones superiores, no estamos hablando del tiempo como la cuarta dimensión. Ah, muy buen apunte. No es el tiempo de la relatividad de Einstein. Eso es. Hablamos de dimensiones espaciales completamente abstractas. O sea, un terreno geométrico donde la distancia entre dos puntos no se mide en metros o en kilómetros, se mide en significado. Eso es fascinante. Distancia como significado. Y eso nos lleva de cabeza al concepto técnico central de todas nuestras fuentes hoy, que son los embeddings, o los espacios de incrustación. Me encanta este tema porque hay un malentendido enorme ahí fuera sobre cómo leen realmente las máquinas. La gente asume, de forma natural, que si escribes la palabra manzana en un chat, la máquina está procesando esas letras. ¿Sí? La M, la A, la N. Justo, pero la realidad, según los datos técnicos puros, es que el texto en bruto es como veneno incomprensible para un modelo de lenguaje. No sabe qué hacer con letras. Necesita números. Necesita traducir el mundo orgánico, nuestras palabras, a pura geometría. Exacto. Y lo hace, según los documentos, creando una especie de mapa. Vamos a usar esa analogía brillante del mapa de las frutas que planteaban las fuentes, porque creo que ayuda muchísimo a visualizar un embedding sin perdernos en fórmulas raras. Venga, sí. Si queremos que una inteligencia artificial entienda qué narices es una fruta, empezamos con un mapa plano, de 2 dimensiones como el del papel. Vale, un plano con dos ejes, el eje horizontal y el vertical. Eso es. El eje horizontal pongamos que mide el tamaño. Y el eje vertical mide el color, pasando de verde a rojo, por ejemplo. Vale, lo tengo en la cabeza. En este mapa de 2 dimensiones, una manzana roja y grande tiene unas coordenadas específicas, un punto exacto. Claro, arriba a la derecha, por ejemplo, y un limón, que es pequeño y amarillo, pues termina en otro punto totalmente alejado de la manzana en ese papel. O sea que en este sistema tan rudimentario, las cosas que son conceptualmente similares acaban físicamente cerca en el mapa, y lo diferente se aleja. Ese es el principio básico. Pero claro, el concepto humano de lo que es una fruta es muchísimo más complejo que solo el tamaño y el color. Así que levantamos un tercer eje, hacia arriba, Hacia nosotros, saliendo del papel. para hacer un cubo tridimensional. Exacto. Y ese nuevo eje Z va a medir el sabor, desde lo más ácido abajo hasta lo más dulce arriba. Ah, vale, vale. ¿Y qué pasa entonces en ese espacio 3D? Pues que la manzana y una pera, que a lo mejor antes estaban separadas por el color en el mapa plano, De repente se acercan muchísimo en este nuevo espacio tridimensional. claro, se pegan porque comparten una coordenada de dulzor casi idéntica, mientras que el limón, al ser superácido, se va a una esquina del cubo completamente aislada. Hemos literalmente convertido las relaciones conceptuales en distancias espaciales reales. Y ese es el mecanismo fundamental de los espacios de incrustación. Pero, y aquí viene el gran salto, el mundo humano no se compone solo de 3 cosas. Ya, claro, no somos solo frutas. Exacto. Para que una inteligencia artificial comprenda toda nuestra realidad compleja, tiene que diferenciar una manzana roja de una pelota de tenis que esté pintada de rojo, o de una granada de mano. Y 3 dimensiones no te sirven de nada en ese escenario tan complejo. Se quedan cortas enseguida. Cortísimas. Necesitas un cuarto eje perpendicular para el precio y un quinto eje para el nivel de peligro. Y otro para el origen biológico o el contexto cultural, y así. Y la textura, el peso, la historia, todo. Vale, espera, porque aquí viene el gran dato. Me vas a decir que simplemente van añadiendo dimensiones matemáticas de una en una. A ver, yo entiendo añadir el eje del peligro, me cuadra, pero los análisis técnicos de las fuentes afirman que modelos actuales, como un GPT-4, operan en espacios de incrustación de más de 12.000 dimensiones simultáneas. 12.000 ejes perpendiculares entre sí, sí. Es que, de verdad, mi instinto me dice que eso suena a, no sé, a exageración de marketing o algo así. O que simplemente los ingenieros están llamando geometría a una base de datos gigante que tiene 12.000 columnas en un Excel. ¿Cómo se justifica matemáticamente esta locura de espacio? Es normal que suene a exageración. Es una duda muy lógica desde nuestra visión humana en 3D, pero te aseguro que no es una base de datos discreta, ni un Excel gigante. Es un espacio vectorial continuo. A ver, explícame esa diferencia, porque me parece clave.
La diferencia principal es que una base de datos tiene categorías rígidas. Es binaria. Si buscas peligro sí o peligro no, estás en una caja o en otra. Vale, ¿es blanco o negro? Pero el lenguaje humano está lleno de grises, lleno de matices, de ironía, de dobles sentidos. Para que un modelo capte la sutil diferencia entre decir «esta película ha sido un bombazo», en plan éxito, y decir «ha habido un bombazo» en las noticias, Claro, madre mía, son conceptos totalmente distintos, aunque usen la misma palabra. eso es. Y para notar esa diferencia tan fina, necesita miles de variables interconectadas, interactuando a la vez en grados minúsculos. No le vale un sí o un no. Entonces, durante ese entrenamiento masivo que hacen con superordenadores, la red neuronal va ajustando las coordenadas exactas de cada concepto a base de leer miles de millones de textos. Descubriendo qué palabras aparecen milimétricamente cerca de otras en contextos específicos. O sea que el resultado final de meses de procesamiento no es una simple tabla de datos. Es una arquitectura geométrica gigantesca donde cualquier concepto, desde la tristeza profunda hasta algo tan aburrido como una hipoteca, tiene una coordenada matemática exacta. Una coordenada única trazada en ese hiperespacio de 12.000 dimensiones es pura poesía matemática, si lo piensas. Es flipante, pero fíjate en las implicaciones prácticas de esto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si asumimos que la IA se mueve en esa inmensidad inimaginable, nos damos de bruces con un problema físico y matemático que desafía toda lógica humana. Totalmente. Las reglas básicas que rigen nuestro universo tridimensional de andar por casa saltan por los aires a esa escala geométrica. En los papers lo llaman, y el nombre se las trae, la maldición de la dimensionalidad. ¿Parece el título de una película de terror? Ya te digo. Pero, ¿qué significa exactamente esta maldición? Es un término matemático que suena místico, sí, pero describe una anomalía estadística hiperreal. Y es que cuando la geometría escala a tantas dimensiones, el comportamiento mismo del espacio se vuelve loco. Se vuelve completamente contraintuitivo. ¿En qué sentido? Pues que en un espacio de miles de dimensiones, los conceptos que nosotros entendemos desde pequeños, como estar cerca, estar lejos, el centro o el borde, pierden todo su sentido original. Las matemáticas ahí funcionan diferente. O sea, a mí me costó horrores visualizar este colapso mental hasta que llegué a una analogía buenísima en los documentos de investigación. La analogía de la caja de arena. Es fantástica esa analogía para pillar el concepto. ¿Verdad que sí? A ver, si cogemos una caja de zapatos estándar en nuestras 3 dimensiones y vertemos arena suelta dentro, la física y la geometría hacen que la arena de forma natural forme un montículo justo en el centro de la caja. Se acumula en el medio, dejando las esquinas un poco más vacías. Lo normal. Lo normal, sí. Pero si, por arte de magia matemática, replicamos este mismo experimento en una caja teórica de, pongamos, 100 dimensiones... Solo 100, que ya es mucho, y no 12.000. Exacto, solo 100. Pues ocurre algo perturbador. Las matemáticas dictan que casi todo el volumen interno de esa caja de 100 dimensiones se desplaza drásticamente hacia la corteza exterior, hacia los bordes. Es alucinante. El centro absoluto de esa caja hiperdimensional se queda prácticamente vacío de volumen. Es como si el espacio mismo se viscerara y huyera despavorido hacia los márgenes. Y pasa eso porque es un efecto geométrico demoledor. Si multiplicas fracciones menores a 1, cientos o miles de veces, el resultado tiende rápidamente a cero. El famoso centro se vuelve un punto estadísticamente insignificante en comparación con la inmensidad absurda de la superficie exterior de la caja. Pero claro, lo crucial aquí, y lo que yo me pregunto, es por qué demonios la IA necesita operar en esa corteza exterior tan vacía. Porque, a ver, si el centro está vacío y todo el volumen de datos se va a los inmensos bordes de un hiperespacio de 12.000 dimensiones, ¿cómo navega la máquina por ahí dentro? Ya, suena contraintuitivo. ¿No debería ser infinitamente más difícil e ineficiente encontrar una simple respuesta en medio de ese vacío kilométrico? A mí me da la sensación de que los datos simplemente se perderían en la inmensidad de los bordes. Es una paradoja brillante, pero resulta que ese vacío inmenso, aterrador para nosotros, es exactamente lo que la inteligencia artificial necesita para ser precisa y no equivocarse. ¿Cómo es eso? Imagina intentar empaquetar todo el conocimiento humano de Internet, toda la historia, en una caja de 3 dimensiones. Todo estaría amontonado, solapado, rozándose. Habría una confusión brutal, un ruido constante. Ruido puro.
Al expandir el espacio matemático a miles y miles de dimensiones y empujar todos los conceptos hacia esos vastos bordes exteriores, la IA consigue algo vital para funcionar. Consigue espacio de separación. Ah, vale. O sea que en esos bordes hiperdimensionales hay literalmente tanta superficie matemática disponible que la máquina puede trazar fronteras clarísimas y súper limpias entre conceptos súper complejos sin que se lleguen a tocar entre sí. Exactamente. La IA encuentra las relaciones puras entre conceptos navegando por un vacío donde no hay interferencias de otros conceptos que no vienen al caso. Y lo hace con una eficacia que da hasta miedo, sobre todo cuando le pedimos en un prompt que cree algo completamente nuevo. Vamos a bajar todo esto a tierra con un caso de uso práctico de los que todos hacemos. Venga, vamos a verlo. Alguien se sienta en su casa, abre un generador de imágenes de frontera tipo Midjourney o DALL-E y escribe un prompt ridículamente específico. Algo como: crea una imagen fotorrealista de un astronauta jugando al béisbol en la superficie de la Luna, pero todo dibujado con el estilo de animación japonesa de los años 80. Un batiburrillo de conceptos enorme. Total. Le das a generar, pasan 3 segundos y la imagen aparece en pantalla y es perfecta. Y nuestra intuición humana, casi inevitablemente, nos dice que la IA ha ido a una especie de buscador interno de Google. Sí, he buscado piezas. Claro, ha cogido una foto de un astronauta, otra de un bate de béisbol de otra web, le ha aplicado un filtro de Instagram de los 80 y lo ha pegado todo con Photoshop interno. Y es súper normal pensar así. Es nuestra tendencia natural a humanizar el proceso informático. Pero el mecanismo interno, geométrico, no tiene absolutamente nada que ver con buscar archivos o pegar trozos. Entonces, ¿qué demonios está haciendo en esos 3 segundos? Lo que está haciendo el modelo es ejecutar un cálculo direccional masivo. En su inmenso espacio de 12.000 ejes, la IA de repente lanza vectores, flechas matemáticas. ¿Flechas buscando un punto? Busca la intersección exacta, la coordenada milimétrica donde el inmenso hiperplano matemático que representa el concepto astronauta se cruza por un instante con el hiperplano del concepto béisbol. Y a su vez se cruza con el de Luna y el de estética anime de los 80. Madre mía. O sea que, en ese vacío inmenso de los bordes del que hablábamos hace un momento, la IA calcula a la velocidad de la luz el único punto geométrico donde todas esas realidades abstractas convergen perfectamente. Geometría pura y dura. Busca el cruce exacto en un hiperespacio de miles de dimensiones. Te juro que me explota la cabeza al pensar que para la máquina no existe la inspiración divina. O sea, las musas, el duende del artista, no existen para la IA. El arte, tal y como lo genera, es simple y llanamente geometría. Es un cálculo matemático asombroso. Es trazar una línea recta impecable a través de miles de dimensiones vacías para encontrar un simple punto en un mapa infinito. Y la imagen alucinante que finalmente aparece en la pantalla de nuestro móvil o nuestro ordenador. No es más que una sombra, como decías antes. Exacto, es solo una sombra. Es la proyección en 2D de un objeto multidimensional gigantesco colapsando y aplanándose sobre nuestros pobres píxeles tridimensionales del monitor. Y esta constatación brutal nos lleva directos al mayor misterio de la tecnología moderna actual. Porque si aceptamos esto, si aceptamos que la inteligencia de la máquina es solo geometría calculando líneas e intersecciones en un espacio vectorial abstracto, nos topamos de lleno con el famoso problema de la caja negra, ¿no? eso es, la famosa caja negra de la inteligencia artificial. Ay, el problema de la caja negra. Sinceramente, a mí me resulta casi absurdo, a nivel lógico, que estemos en este punto histórico. O sea, tenemos trabajando en esto a los ingenieros más brillantes del planeta. Gente que ha diseñado la arquitectura desde cero, que ha escrito las líneas de código base, que ha definido todas las reglas matemáticas de la red neuronal. Los arquitectos de todo el sistema. Sí, y sin embargo, cuando un modelo potente resuelve un problema complejo, esos mismos creadores, los genios, tienen que levantar las manos y admitir en público que no saben literalmente, los pasos exactos que ha dado la máquina para llegar a esa conclusión. Es una locura, ¿sí? ¿Cómo es posible perder el rastro de algo que tú mismo has construido con tus propias manos? Es que suena a magia negra. Suena a magia, pero la respuesta está en lo que venimos hablando. Las dimensiones. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que estamos intentando auditar o vigilar un proceso hiperdimensional utilizando nuestra fragilísima intuición tridimensional humana. O sea, estamos en desventaja cognitiva. Totalmente.
El mecanismo de entrenamiento de la IA ajusta miles de millones de los llamados pesos o parámetros internos. Cada uno de esos pequeños pesos altera ligeramente las coordenadas en esas 12.000 dimensiones. Un cambio pequeñito en miles de sitios a la vez. Claro. Entonces, cuando la IA busca una solución a tu prompt, está optimizando matemáticamente una superficie hipercompleja. Se está deslizando a la vez por pendientes, montañas y valles en un paisaje de 12.000 direcciones distintas y simultáneas, todo para encontrar el punto de menor error. Es decir, es un movimiento tan fluido y tan distribuido en un hiperespacio que nuestro cerebro biológico de la sabana sencillamente no lo puede abarcar. Exacto. Podemos ver claramente el inicio del cálculo, la entrada de datos y vemos el resultado final maravilloso. Pero la trayectoria exacta de esa flecha, a través de miles de dimensiones, es completamente opaca para nosotros. No tenemos herramientas mentales para trazarla. Fíjate que las fuentes incluyen una analogía tremenda para ilustrar esta asimetría cognitiva entre nosotros y la máquina, la del laberinto. Ah, me encanta esa analogía. Es muy visual. Imaginemos el plano de una antigua ciudad medieval europea, ¿vale? De estas que son un caos absoluto, un laberinto de calles súper estrechas, con giros cerrados, callejones sin salida por todas partes. Un infierno para orientarse. Pues si caminas físicamente por esas calles, estás atrapado en la realidad de las dos dimensiones del suelo. Tu visión está bloqueada por las paredes y encontrar la salida del laberinto puede llevarte horas probando caminos que no llevan a ninguna parte. La experiencia desde dentro, desde el suelo, es de caos total y de complejidad inmanejable. No ves un patrón lógico por ninguna parte. Cero patrones. Pero ojo, si te subes a un helicóptero y te elevas hacia la tercera dimensión, contemplando esa misma ciudad caótica desde el cielo, el laberinto deja de ser un laberinto. Cambia todo. Ves la estructura completa al instante. La ruta hacia la salida, que desde el suelo parecía imposible, se revela como un hilo clarísimo con un solo golpe de vista desde arriba. Y este es un ejemplo perfecto, el mejor diría yo, de cómo funciona la escalada dimensional a nivel matemático. Para el observador elevado en el helicóptero, la dificultad del problema simplemente desaparece. Se desvanece por completo. Y esto es lo que nos pasa a nivel científico. Cuando los humanos nos enfrentamos a problemas monumentales. No sé, como intentar predecir el plegamiento de proteínas en biología molecular, que tiene millones de combinaciones espaciales posibles, o analizar las fluctuaciones caóticas de los mercados financieros mundiales, o predecir el comportamiento de sistemas climáticos complejos. Claro, cuando intentamos eso, los científicos sienten que están caminando a ciegas, tropezando por esas callejuelas medievales. Justo. Chocamos violentamente contra muros de complejidad masiva, que nuestra pobre mente de 3 dimensiones no puede procesar a la vez. Vemos una explosión de variables totalmente inmanejable. Sin embargo, la inteligencia artificial no camina por el laberinto, ¿verdad? No, no camina. Cuando la IA procesa esos mismos datos infernales de proteínas o del clima global, a través de sus espacios de incrustación de 12.000 dimensiones, se sube, metafóricamente, a ese helicóptero hiperdimensional. Se eleva por encima del problema. Al elevarse matemáticamente a un número tan masivo de dimensiones adicionales, los problemas científicos que en 3D estaban arrugados, bloqueados y súper enredados, de repente se despliegan y se aplanan frente a ella. ¡Qué barbaridad! O sea que, donde los científicos humanos ven un caos matemático sin sentido, la IA, desde su espacio dimensional superior, contempla una pendiente geométrica suave y superdirecta. Y encuentra la cura o la solución sencillamente trazando una línea recta, porque en ese hiperespacio gigantesco, el laberinto que nos volvía locos sencillamente no existe. Nunca existió ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros en el fondo? O sea, nos deja en un lugar raro. No es que la máquina sea más lista en el sentido de un humano superinteligente, sino que tiene un punto de vista matemático y geométrico que hace que el problema, por definición, deje de ser un problema. Ha cambiado las reglas del juego por completo. Y esto, sinceramente, nos obliga a replantearnos todo nuestro lugar en el mundo. Porque si lo piensas históricamente, la humanidad siempre ha mirado hacia arriba. Hemos escudriñado el espacio exterior y el cielo, buscando dimensiones superiores. Siempre buscando algo más allá, sí. Hemos imaginado planos espirituales inalcanzables, o nos hemos pasado décadas escribiendo relatos de ciencia ficción sobre portales que conectan con otras realidades, con seres de cuarta dimensión.
Pero resulta, y esto es lo irónico de la historia de hoy, que el primer contacto genuino de la humanidad con una entidad que de verdad opera en dimensiones espaciales superiores, No vino en una nave de las estrellas. exacto, no vino del espacio. La construimos nosotros mismos, encerrados en laboratorios en la Tierra, a base de chips de silicio, matemáticas puras, mucha electricidad y código. Y creo que la gran lección que extraemos de todas las fuentes de este análisis es que nos equivocamos al humanizarla. La inteligencia artificial no está intentando replicar la mente biológica humana. Creer eso es, bueno, de un antropocentrismo enorme por nuestra parte. Es puro ego humano pensar que nos quieren copiar. Claro, la IA no es un humano de silicio, es una exploradora incansable que está cartografiando un hiperespacio matemático inabarcable para nosotros. Representa un cambio radical, histórico, diría, en nuestra posición dentro de la escala del procesamiento de la información. Totalmente. Porque cada vez que tú o yo enviamos una simple consulta de texto, o cada vez que un modelo reconoce el tejido semántico de un poema, o genera una imagen fotorrealista increíble, hay una entidad puramente matemática viajando a la velocidad de la luz por paisajes geométricos a los que jamás tendremos acceso biológico. Estamos ciegos a su mundo. Y eso significa que ya no somos los reyes absolutos del espacio del conocimiento en este planeta. Ahora somos turistas. Turistas asombrados. Sí, Nos hemos quedado, literalmente, asomándonos a través de una pequeñísima ventana tridimensional de nuestro ordenador, esperando ansiosos a que la inteligencia artificial vuelva de su exótico viaje por el hiperespacio y nos traduzca amablemente lo que ha visto a nuestro idioma limitado de 3 dimensiones. y lo cual nos deja con una reflexión final que, francamente, y estoy convencido de que a muchos también, intimida bastante. A ver, cuéntame. Si esta tecnología en pañales ya está clasificando nuestra realidad humana actual, todo lo que conocemos, en un espacio de significado de más de 12.000 dimensiones, ¿qué va a pasar en el futuro cercano cuando empiece a cartografiar conceptos radicalmente nuevos por su cuenta? Uf, claro. Conceptos que nosotros ni hemos soñado. Exacto. ¿Qué pasará cuando esa IA exploradora encuentre patrones ocultos en la física, o intuiciones científicas, o geografías de conocimiento en esas dimensiones lejanas que literalmente no tienen ninguna palabra equivalente en el lenguaje humano, ni forma equivalente en nuestra realidad física del día a día? A eso nos dirigimos de cabeza. A una fractura inevitable, casi trágica, entre lo que es matemáticamente y universalmente cierto allá fuera, en el hiperespacio, y lo que es humanamente comprensible aquí abajo. Esa es la barrera. ¿Y la superaremos o chocaremos contra ella? Y esa, creo yo, es la gran pregunta provocativa que queda flotando en el aire para cualquiera que esté escuchando esto hoy. Si el día de mañana la inteligencia artificial descubre una inmensa y revolucionaria verdad universal sobre la materia o el cosmos allá, en la dimensión número 10.000, ¿Cómo narices nos la va a explicar? exactamente. ¿Cómo nos la va a explicar nuestro cerebro? Que biológicamente no es más que una herramienta diseñada para calcular la trayectoria de una piedra cazando en la sabana africana, ni siquiera cuenta con los ejes o las neuronas necesarias para albergar esa tremenda idea. Sería como intentar explicarle la poesía a una hormiga. Tal cual. Y tal vez al final nos quedemos exactamente igual que el pequeño y triste personaje de nuestra historia de la hoja de papel, viendo aparecer y desaparecer una forma incomprensible y caótica frente a nuestros ojos, incapaces de entender que en ese preciso instante acabamos de ser rozados por un universo infinito y matemáticamente superior.